Gracias amigos por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana. En este momento estamos ya con nuestro primer invitado de este martes. Es que está con nosotros Víctor Navarro, economista, y con él vamos a hablar interesantes temas, sobre todo el tema del momento, reforma fiscal. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Lorena. Muy buenos días a todos nuestros televidentes que nos ven tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. Gracias por compartir su tiempo con nosotros y aquí estamos pues contentísimos de haber leído estas 92 páginas de esta propuesta que están poniendo sobre la mesa para, supongo, empezar a recibir retroalimentaciones de la sociedad. Quizá la mayoría le digan un no absoluto, sin embargo, yo creo que aquí hay propuestas que podemos tildar como positivas y otras como absurdas, así de simple. O sea, son dos extremos. De repente fueron equipos de trabajo, sencillamente ponen pues los condimentos sobre la mesa y le puedo decir que realmente algunos puntos que vi realmente tienen contrariedades dentro de las propuestas en sí mismas. Por ejemplo, me refiero, Lorena, puntualmente... Pero ven acá, antes de empezar, el gobierno ayer habló, en este caso el vocero de comunicación, el encargado de comunicación y estrategia, Homero Figueroa, pero entonces él dice de que el gobierno no ha presentado ningún proyecto, ningún plan y que lo que está circulando no es así. Entonces yo quisiera como que tú nos aclararas un poco sobre esto. Mira, por eso dije, esto es un documento de 92 páginas lleno de propuestas, pero antes de llegar a la propuesta, pues también vemos justificativas, vemos antecedentes, vemos también que en puntos específicos, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coinciden y hacen énfasis. Por tanto, vuelvo y repito, entiendo que esto es un documento que se dejó caer, que se puso sobre la mesa, simplemente para poder ver cuáles de las propuestas pues generan mayores malestares y hay otras que definitivamente pues serán muy bien abrazadas por el pueblo dominicano, como la eliminación de lo que son las exoneraciones a los vehículos de los funcionarios públicos. Por ejemplo, todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, sin embargo hay un conjunto de otras medidas que desde mi punto de vista son absurdas e irracionales. Por ejemplo, la propuesta por parte del gobierno, voy a leer aquí, perdón por el teléfono en la mano, dice, impuestos a pedidos por internet superiores a $100, fueron de las informaciones que salió en el día de ayer. Aumentar de 25% a 35% el impuesto sobre la renta a salario de 72.260 pesos. Aumento del impuesto transitorio del 0.015% a 0.75% de cheques y transferencias bancarias. Voy a decir dos más. Está fijar en 2.500 pesos marbete de vehículo con valor menor de $10.000 y el 1% del valor de vehículos es mayor a $10.000. Y el impuesto de 8.9 por litro de bebida con azúcar refinada, jugos, refresco, etcétera. Y aumento impuesto por litro de alcohol absoluto a 1.000 pesos. Eso es cierto. Vuelvo y repito, no podemos... Esta fue una, porque es que ha circulado muchas informaciones en las redes sociales y como hay informaciones que son ciertas, hay otras que no las son. Este fue lo que tú estudiaste en el día de ayer. Entonces, así es. No entiendo cómo el gobierno dice que ahora eso no es. O sea, ¿cómo esto se circuló? No entiendo. Vuelvo y repito, o sea, yo creo que este no es el primer gobierno ni el primer país a donde de manera estratégica se deja caer información para ver la reacción, para precisamente recoger respuestas y ver que tan impopulares son algunas de estas medidas y en este caso no solamente impopulares sino también irracionales. Fíjate, Lorena, si en la República Dominicana tenemos 50 años a donde el sector agua no se había atendido de manera correcta y sale una estadística del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo donde el 52% de los dominicanos fuera de la capital no tienen acceso al agua potable. Eso no quiere decir que yo ahora en 3 años debo de culminar ese 52% de esas personas que todavía no tienen acceso a esa agua potable, pero que de repente sí tienen acceso a los ríos y por eso obviamente siguen viviendo y siguen procreándose dentro de su realidad. Entonces, el problema de estas grandes magnitudes de un 25 a un 35% para
específicamente dirigido no a la clase alta, sino sobre todo a la clase media de la República Dominicana, a donde ese es el sector que bajo esta configuración quedaría en una figura de estrangulación. O sea, esto es una estrangulación directa a lo que es el poder adquisitivo y al esfuerzo de los dominicanos que se han venido preparando y que están tratando de crecer, pero que en ese crecimiento le están quitando, le están proponiendo quitar ya no un 25% a partir de los 72,000 pesos, como bien dijiste, sino un 35%. Y en ningún país del mundo las medidas de este tipo se toman con este nivel de impacto, con este nivel de volatilidad. Tenemos que entender que en la República Dominicana el primer factor que realmente nos atañe no es el tema de la carga tributaria, y eso lo va a demostrar de inmediato. Por ejemplo, cuando vemos el gráfico número 1, primero vemos la macrovista que nos presentan esas personas. Producción, por favor. Sí, ya está. Lo que vemos es una evolución a donde vemos que en el año 2008 el nivel de gastos de gasto del gobierno en ese momento respecto al Producto Interno Bruto era de un 18.7% y ya al 2020 es de un 20.5%. Sin embargo, podemos ver que con las mismas cargas fiscales que ya teníamos, la recaudación del gobierno ascendió a un 15.1% y ya en el año 2020 a un 14.2%. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que en la República Dominicana realmente no hace falta incrementar las bases de impuestos sobre la renta. Lo que tenemos es que mejorar los mecanismos de recaudación y sobre todo poder insertar a quienes no están aportando a la República Dominicana todavía al fisco. Por ejemplo, ¿quiénes no aportan al fisco en la República Dominicana? Bueno, pues todos los ilegales de haitianos, todos los ilegales venezolanos y todas las personas ilegales y que de repente también se mueven en la informalidad. Tú tan solo incluyendo al aporte fiscal a todos esos sectores, yo te garantizo, Lorena, que la presión tributaria en la República Dominicana se situaría por encima de un 30% respecto a otros países. Y ese es el primer argumento que tenemos que ver. Otro argumento que aquí tenemos que ver es de ese ingreso que nos está llegando a la República Dominicana, que es aproximadamente de un 14.2%, ¿qué porcentaje nosotros estamos pagando en gastos de intereses, tanto de préstamos externos como de préstamos internos? Y aquí estamos hablando de que en la República Dominicana, en el año 2020, por lo menos en el año 2020, que obviamente fue un año muy difícil, era de un 20.09. Sin embargo, si nos vamos al próximo gráfico, al número 2, por favor, producción, nos vamos a dar cuenta que en este momento ese mismo ratio se está situando en un 19.47%, casi idéntico a los niveles de gastos sobre ingresos fiscales reales del año 2019. Por tanto, simplemente incrementando, que es lo que está sucediendo al día de hoy. Por ejemplo, al día de hoy, nosotros tenemos ya un 75% de ingresos fiscales respecto a lo que nosotros habíamos presupuestado como ingresos fiscales. Por tanto, en la República Dominicana, de manera lineal, podemos decir que terminaremos recaudando un 111% por encima de lo presupuestado para este año 2021. Y ese es el tipo de noticias que se deben de dar, que gracias a que el país viene creciendo en el sector reales, en sectores que aportan muchísimo valor al encadenamiento del valor, como el sector construcción, que generan muchos empleos, como el sector zona franca, precisamente gracias a ese incremento en los ingresos fiscales, pues tenemos una situación mucho más favorable para poder cumplir tanto con nuestros compromisos en el extranjero como nuestros compromisos nacionales. Y algo muy incompleto, por lo menos de la propuesta que sale, es que solamente ellos se fijan en la parte de la simplificación de los impuestos, a donde dicen que se van a eliminar el anticipo de impuestos sobre la renta para las MIPYMES, que se va a... ¿Qué va a ser de crecimiento? Van a tener que, o sea... La MIPYME representa un porcentaje muy importante. Aproximadamente el 40% del producto. Exactamente, en el desarrollo de la economía del país.
Y de una manera u otra esto también va a permitir que estos emprendedores, estas personas que están ahora mismo creciendo, ¿verdad? Que ya se han independizado, porque la pandemia hizo mucho que muchos ciudadanos puedan independizarse en este sentido, bueno, pues permite que no tengan que estar pagando, porque a veces es muy cuesta arriba todos esos impuestos que tienen que pagar y a veces no tienen ni siquiera el capital. Mira, eso nunca se debió aprobar. Es absurdo tú castigar al que lo hizo bien. Y eso es lo que es el anticipo Claro. de impuestos sobre la Sí, renta. muy Si a Lorena, fuerte. si a Lorena le fue muy bien, al próximo año no va a tener tanta liquidez para poder seguir creciendo y sobre todo para poder competir contra las personas que obviamente iban a surgir porque vieron que a ti te fue bien. Entonces, tú explicabas lo del anticipo. Ajá, o sea, que de Eh, una manera u otra el gobierno va como a premiar, según lo que tú... bueno, a premiar no, a hacer lo que siempre A debió premiar, o ser. sea, exacto, pero me refiero como que a pesar de todo, vamos a hacer esto, ¿verdad? Tanto con el Bien. anticipo de MIPYMES y también la parte de él no quedó explícito, por lo menos ese documento que está circulando de 92 páginas, no quedó explícito el tema también de que van a reestructurar también el anticipo para los demás tipos de empresas. Yo entiendo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ese anticipo se paga en frecuencia trimestral y condicionado a tu desempeño, no simplemente que te lo va a cobrar porque el año pasado te haya ido de X o tal manera, porque es impredecible predecir el futuro, sobre todo no solamente porque yo no estoy solo en el mercado, sino que tengo también competencias y competencias que pueden de repente tener mucho más recursos económicos y que me pueden borrar el mapa en menos de 3 meses, como en algún momento pasó con Brahma, cuando fue achicando la participación de mercado de la Cervecería Nacional Dominicana. Entonces, si vemos por favor el gráfico número 3, sí vamos a ver un contexto completo de lo que sí debe de tener un objetivo de una reforma fiscal que está muy distante, por eso que digo que el documento que se envió es muy incompleto respecto a lo que debería de ser. La primera parte, y ahí sí coincidimos, está la parte de la simplificación tributaria. La segunda parte tiene que ver con la disminución de la informalidad, que en ningún momento en ese documento, esa variable tan relevante, se mencionó. El otro aspecto que debemos tomar en consideración es la redistribución equitativa. No es que ahora la clase media va a estrangularse y a sostener a todas las demás clases, tanto a la baja como a la alta, que tiene también sus mecanismos muchas veces de no hacer exactamente lo que se debe de hacer. Y también tenemos que generar, esto es fundamental, Lorena, mejorar la eficiencia en la recaudación de toda Latinoamérica. La oficina más cara de toda la región, como porcentaje de los recaudados, es la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. Aquí por cada peso recaudado tenemos que gastar muchísimo más dinero para poder recaudarlo. Y eso sencillamente, con toda la tecnología que existe, con toda la inteligencia artificial que ya existe, no tiene razón de ser, de que nosotros seamos el país más caro de toda la región para recaudar esos mismos ingresos. Y por último, y este es un punto que estaré repitiendo durante todo el año, porque este es el problema principal de la República Dominicana, y es la claridad en los criterios de fomento. Yo quiero que nos digan, Lorena, en qué momento un diputado en la República Dominicana, un senador en la República Dominicana, y de hecho ni siquiera el mismo Poder Ejecutivo en la República Dominicana, nos ha dicho cuál es la tasa interna de retorno del préstamo que estamos tomando. No, del préstamo no. De los préstamos. De los préstamos que hemos tomado. Entonces, si no empezamos con ese fundamento, que es cómo construir valor, cómo construimos valor a través del dinero, se supone que si yo tomé dinero prestado hoy, fue no para en el día de mañana ser más pobre. Yo tomé dinero en el día prestado hoy para invertir y esa inversión debe de generar flujos de caja positiva, pero lo que vemos en el ratio de deuda de la República Dominicana es que no vemos una correlación. Por tanto, el tema principal es que nuestros legisladores se capaciten en materia de proyectos y evaluación de proyectos para que cada vez que se levante la mano, realmente eso sea positivo para el país, porque el problema principal no es la deuda, sino la falta de criterio al momento de tomar las deudas. Para finalizar, me gustaría saber tal vez alguna exhortación que tú tengas con todas estas medidas que se han presentado y de qué manera, o sea, ¿crees que el país está preparado para una reforma fiscal o no? Porque vimos el caso de Colombia, la población se lanzó a las calles, aunque a diferencia de aquí, en Colombia la querían pasar abajito, calladita, y la población se lanzó a las calles. Mira, yo creo que el gobierno actual tiene la capacidad de escuchar,
tiene la capacidad de comunicarse con el pueblo y yo creo que de verdad se deben de abrir y ellos están dispuestos a abrir mesa de diálogo para que esto no sea simplemente una reforma fiscal, sino un pacto fiscal y más que un pacto fiscal, un pacto social. ¿Cómo queremos vernos como país? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué en Singapur el real per cápita es de $54,000 cuando en República Dominicana es apenas de unos $7,000, cuando hace unos 40 años atrás Singapur era un país muchísimo más pobre que la República Dominicana? La solución está en crear un Estado empresa, que es exactamente lo que Singapur hizo. Y para poder entender un poco de esto, veamos el gráfico número 4 dentro de las recomendaciones, a donde podemos ver, Lorena, que al día de hoy, sin reforma fiscal, la presión tributaria real que tiene un dominicano, sin tomar en consideración el impuesto sobre la renta, al día de hoy es de un 36%, no del 14.2% que están logrando recaudar. Toda esa gran diferencia entre lo que estamos recaudando y lo que nosotros estamos recaudando, eso es evasión e informalidad e ilegalidad. Simplemente buscando mecanismos, por ejemplo, se está hablando ya en Inglaterra, en The Economist, salió una publicación acerca de algo que se llama The Gulf Coin, que es una criptomoneda, pero ya legal, son monedas digitales, pero ya totalmente legales, y simplemente, si tú sabes a cuánto dinero yo le pagué al productor de zanahoria, porque ya la moneda es digital y una trazabilidad total. Simplemente, Lorena, con esta moneda, nosotros podríamos obtener en el día de hoy, sin hacer ningún otro ajuste a nivel fiscal, pasaríamos de un 14% a un 40%, simplemente recaudándole a la informalidad y a la ilegalidad y a la evasión en la República Dominicana. Y ese debe de ser el enfoque principal de un pacto fiscal en este país, a donde todos paguemos lo que es justo, conforme a lo que cada quien realmente gana y trabaja. Sí, y nuestros amigos haitianos que también empiecen a aportar al fisco de la República Dominicana. Bueno, hay dos puntos que tú dijiste. El primero, lamentablemente, la clase media, la que siempre se ve más afectada cuando pasa este tipo de reajuste. Y segundo, con relación a nuestros nacionales haitianos, para ello tenemos que esperar, ¿verdad?, que las autoridades organicen a nivel migratorio la situación de ellos aquí en el país y así tal vez podamos ver a nuestros nacionales haitianos, ¿verdad?, pagando impuestos como también nosotros lo hacemos cuando vamos a otros países. Pero que no es nada complicado, Lorena. Cada vez que alguien pase por cualquier lugar, nosotros tenemos muchísimos militares, muchísimos policías, y si sencillamente esa persona no tiene el documento, de inmediato empezamos un proceso. Pero tú no sabes lo que pasa. Sí, yo sé muy bien, yo sé muy bien lo que pasa. Está muy bonito lo que tú dices. Pero lo que pasa es que todas las cosas no se regulan incrementándole el salario a un policía o un militar de $156 a $500. Las cosas en Estados Unidos y en los países que se han desarrollado es con tecnología que nos permite identificar todo lo que está sucediendo en cada punto del país. El presidente ha tratado de dignificar a la Policía Nacional. Eso está muy bien. De sueldos y de también brindarle seguro médico que anteriormente no tenían. Pero nada, gracias Víctor por haber estado con nosotros. Gracias a ti Lorena y gracias a todas las personas que han compartido. Un día tan lluvioso como hoy. Bueno, pero seguimos perseverando y a pesar de la lluvia y la tempestad, con todo siempre Dios está con nosotros. Que tengan un excelente día. Amén. Y ustedes amigos no se muevan porque ya tenemos nuestro próximo invitado. Vamos a hablar de política, así que no se muevan para que sepan de quién se trata.